¿Cómo están? Gusto saludarles. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana para compartir con ustedes unos minutos en la poderosa palabra de Dios. Hace algunas semanas ya que estamos trabajando, revisando algunas parábolas. Y hoy día vamos a tratar una palabra muy interesante que ha creado bastantes complicaciones en su interpretación. Mateo 20, parábola de los viñadores. En realidad la parábola es la parábola de un hombre rico que tiene una viña y que necesita obreros para su viña. Ese es el tema de la parábola. La parábola no descansa tanto en los obreros contratados, sino más bien descansa en el que contrata a los obreros, en el dueño de la viña. Yo creo que todos los que están escuchando saben o han visto esta parábola. Mateo 20 la puede revisar. Un señor tiene una viña y sale muy temprano, 6 de la mañana, y contrata a dos personas que están esperando ser contratados. Ya voy a explicar por qué esperan ser contratados. Más tarde, tipo 9 de la mañana, vuelve a salir a la calle, encuentra dos más, los contrata, los toma. A mediodía contrata dos más, y cerca de las 5 de la tarde, cuando ya el sol está por ponerse, cuando queda una hora de trabajo ordinario. Los judíos trabajaban de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese era un día judío. Una hora antes de terminar la jornada contrata dos más. Y todos sabemos que al momento de pagar le dice a su mayordomo de confianza que comience a pagar por los que llegaron a última hora y les paga lo mismo que a los que llegaron a las 6 de la mañana. Y hay un conflicto social, un conflicto con respecto a la ética. ¿Por qué le pagas a ellos que trabajaron tan poco lo mismo que a nosotros? Y la respuesta del dueño de la viña es: no soy dueño yo de hacer con lo mío lo que a mí me place. Bueno, uno de los problemas que se han presentado con esta parábola es el hecho que hay quienes han interpretado esto desde el punto de vista social y han dicho que el mensaje de Cristo aquí en esta parábola es enseñarle a los ricos del mundo a ser justo con su pago y a repartir sus riquezas y a darle a todos los obreros por igual, y bueno, un montón de aplicaciones un tanto burdas. Inclusive yo sé que hay gente cristiano, buenos cristianos que aman al Señor, que tienen un concepto muy socialista de la vida y creen que la Biblia apunta a eso, que la Biblia enseña, empuja a creer de que todos debiéramos tener lo mismo, que debe haber justicia social y que los ricos debieran repartir sus riquezas con los pobres. Entonces, la verdad es que yo me atrevo a decir claramente que eso no es verdad. La Biblia no apunta a eso y creo que muy por el contrario. La Biblia parece que sí apunta a hombres ricos, a hombres capitalistas, a empresarios que dan trabajo. Este es un señor rico que tiene una viña y está dando trabajo. Lo que ofrece de sueldo es el jornal diario, un denario. Y hay quienes dicen que ya para la época de Cristo un denario era un sueldo miserable, era el mínimo establecido por la ley. Pero la pregunta es, si yo estoy a las 6 de la mañana en una plaza esperando que alguien me contrate y a las 9 de la mañana y nadie me contrata, y llega a mediodía y nadie me contrata y viene alguien y me ofrece el mínimo por trabajar en su casa por un día, ¿lo tomaría teniendo mujer, hijos, una familia, renta, comida? Claro que lo tomaría. O sea, es decir, ¿estoy justificando los abusos? No, de ninguna manera. Pero que hayan empresarios que den trabajo no es mucho mejor a no tener trabajo. Que hayan empresarios que den trabajo, que den un empleo, aunque sea por el mínimo, no es mejor que estar cesante. El ambiente en Roma era complicadísimo, el ambiente en Israel, perdón, era complicadísimo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral. Estaban bajo el dominio romano, el dominio gentil, y el sistema de gobierno del Imperio Romano era un sistema estatal. ¿Qué significa esto? Que desde Roma se controlaba todo. Y entonces, por ejemplo, los romanos construyeron muchas carreteras para que sus soldados pudieran trasladarse con facilidad de una ciudad gobernada por romanos a otra ciudad gobernada por romanos. Y esto se hizo con esclavos, se hizo abusando, se hizo contratando gente por sueldos miserables.
naturalmente. Pero todo esto se lograba a causa de los impuestos salvajes que se le pedían a los subyugados, a los pueblos subyugados por Roma. De hecho, la gran cesantía en el tiempo de Cristo, la gran hambruna en el tiempo de Cristo, era producto que los pequeños agricultores, no pudiendo pagar sus impuestos, perdían su tierra, se las confiscaban. Si un hombre tenía una o dos embarcaciones y salía al lago de Galilea a pescar y no podía pagar sus impuestos, le confiscaban las barcas. Todo pasaba a ser del Estado, todo pasaba a ser de Roma. Si un hombre tenía ovejas y no podía pagar los impuestos, le quitaban sus ovejas. Entonces, por estas razones que nos encontramos en un minuto que Jesús le da de comer a 5.000 hombres que estuvieron todo el día escuchándolo junto a sus mujeres y sus hijos. ¿Por qué estuvieron todo el día escuchando a Jesús? Porque no tenían nada que hacer, estaban cesantes. Y veían en Cristo un líder, un caudillo. No veían al Mesías ni veían al Salvador de sus vidas. Veían a un caudillo político que los podía liberar de Roma, del problema social que tenían. Pero no me vengan a decir a mí, los cristianos barnizados de socialistas, que la Biblia atenta contra el capitalismo y la Biblia atenta contra los ricos, porque la Biblia habla de ricos, la Biblia habla de obreros, la Biblia habla de empleadores, la Biblia habla de empleados, la Biblia habla de que los patrones sean justos en su pago, pero la Biblia también dice que los obreros deben ser honestos al trabajar y producir con honestidad en su trabajo, no trabajar como para el patrón, trabajar como que Dios lo está mirando. De hecho, la parábola nace por la conversación de Jesús con un rico. Sí, y el problema de Cristo no es con la riqueza. Y algunos que interpretan que la conversación con el joven rico es que debiera tomar sus riquezas y repartirlas entre los pobres y hacer acción social. Si realmente Jesús le estaba diciendo al joven rico que para entrar en la eternidad debía repartir sus riquezas, entonces Jesús estaba diciendo que la salvación era por obra y no por gracia. Que si un hombre se empobrece y reparte todos sus bienes con los pobres, entonces tiene asegurada la salvación. Sabemos que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué Jesús le dice al joven rico en el capítulo 19 que tome sus posesiones, las vende y reparta su dinero con los que padecen necesidad? Es por el hecho de que el joven rico descansa en su capacidad de guardar la ley. El único instrumento que tiene Jesús en ese momento para enfrentar al joven rico, al joven religioso, es la ley. Él no había muerto, su sangre no había sido derramada, por lo tanto no le podía decir recurre a la misericordia y a la gracia del Señor, no podía. Y recurre entonces Jesús al único instrumento que tiene en sus manos. La ley tienes. Y el joven le dice, pero yo la ley la guardo desde los 12 años, desde mi niñez, desde que tengo infancia, desde que tengo memoria guardo la ley. Y Jesús le dice, vamos a ver qué tanto guarda la ley. Toma lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y él tenía mucha riqueza, dice el escritor, y amaba sus riquezas. Y eso es egoísmo, eso es avaricia, eso es idolatría. Por lo tanto, el joven rico quebró la ley. Quebraba la ley. Lo que está demostrándole Jesús al joven rico que no vive conforme a la ley. Que él cree que lo hace, pero no lo hace. Pero en ningún caso Jesús está diciendo que empobrecerme para que otros tengan bienestar asegura mi salvación. Eso sería absolutamente antibíblico. Y entonces aparece la parábola del hombre que tiene una viña y sale a contratar gente. ¿Dice la Biblia respecto a que los hombres pueden llegar a prosperar y tener sus propias empresas y contratar gente y ser capitalistas? Sí, sí lo dice. De hecho, cuando Dios le da a Israel, le entrega la tierra de Canaán, se las da para que prosperen. Esa es la máxima en el momento de entregarle la tierra de Canaán. Prosperen, todo lo que tengan. Si guardan la ley, dice Deuteronomio 28:1, si guardan la ley, si se encargan de guardarla fielmente, serán prósperos, serán una nación próspera. Entonces, no es el único caso. Hay una parábola donde en Lucas capítulo 15, donde Jesús habla de que un hombre tenía 100 ovejas. ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una? En esa época tener 100 ovejas era tener tremendo capital, era tener un negocio. Entonces, no torzamos las escrituras para tratar de darle un matiz de socialismo al evangelio.
Lo que sí se requiere es que los hombres ricos y los empresarios sean hombres justos, hombres que paguen honestamente, con justicia, que le hagan justicia a sus obreros. Eso sí es bíblico, eso sí es bíblico. Lo que enseña la parábola del capítulo 20 de Mateo respecto a los viñadores es respecto a la soberanía de Dios con respecto a la salvación. La pregunta del joven rico es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús responde a sus discípulos, porque ya el joven rico se había ido muy molesto por esto de tener que repartir sus riquezas. Los discípulos le dicen: Señor, si un hombre como este no puede salvarse, ¿qué nos queda a nosotros? Qué difícil es que un rico sea salvo. Y la respuesta de Jesús dice: sí, es bastante difícil, es prácticamente como pasar el camello por el ojo de una aguja. Sin embargo, Jesús agrega algo que es tremendamente importante. Jesús dice: para Dios no hay nada imposible. Lo que significa que la salvación no depende si es rico o es pobre, sino depende de Dios. Dios quiere salvar ricos y lo hace. De hecho, conozco muchos hombres que son acaudalados y aman profundamente a Dios y viven una vida cristiana. Entonces, sí, Dios salva ricos. No podemos caer en esa idea de que solo los pobres tienen acceso a la salvación por su condición de pobreza. Porque millones de pobres están yendo al infierno cada día porque no han llegado a Cristo por su pecado. ¿Qué nos muestra la parábola del capítulo 20? La soberanía de Dios. Dios es representado por el hombre del viñedo, quien es el que sale a la calle a buscar gente para que trabaje en su viña. Y entonces le ofrece un denario, el salario, el jornal de un día a los dos primeros, y luego los de los 9 de la mañana, y luego contrata a mediodía, y luego a algunos los contrata una hora antes de terminar la jornada de trabajo. Ya todos les paga lo mismo. ¿Qué representa ese pago? La salvación. Ni una persona que se salva una hora antes de morirse es menos salva que aquel que se salvó cuando era niño. Yo conozco el Evangelio de los 7 años de edad y creo que tuve un encuentro real con Cristo como a los 19 años. Y eso no me hace más salvo que alguien que muere de cáncer y se entrega a Cristo media hora antes de morir. La cantidad del pago de Dios, la salvación, es la misma para el que se convierte media hora antes, 5 minutos antes, o aquel que ha vivido toda una vida como cristiano. De hecho, en la cruz del Calvario hay un delincuente que se salva a minutos antes de morir. Entonces, tratar de hacer creer que el mensaje del capítulo 20 de la parábola de los viñedos es un mensaje para los ricos, porque le repartan sus propiedades, sus riquezas con equidad sobre los pobres, es absolutamente distorsionar la palabra del Señor. El mensaje del capítulo 20 de la parábola de los viñadores o del Señor de la viña tiene que ver con la soberanía de Dios para salvar. Dios es soberano, Dios sale a buscar al que está perdido y lo trae a su viña, y Dios le da al que salvó a muchos años antes de morir y al que salva minutos antes de morir el mismo pago, la salvación. Un abrazo, que Dios le bendiga ricamente.